Hola amigo, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Cabané. Antes de partir quisiera agradecerles a todos los comentarios y la buena onda que me han entregado por esta serie de videos, por este curso eh, que le estamos llamando Introducción a las redes de audio digital. Como les digo, he recibido muy buena onda, buenos comentarios, tanto acá en YouTube como en las redes sociales, como de manera privada, así que quise partir por agradeciendo a todos. Se veía de que existía la necesidad, parece, de tener algo de material en español con respecto a estos temas. Si bien hay muchos videos de redes y muchas cosas dentro de lo que estamos viendo ya en YouTube, en distintas plataformas, pero parece que hacía falta una serie que estuviera más enfocada en finalmente lo que hemos discutido, las bases de redes para diseños de redes, pero de audio digital. Así que nada, muy agradecido, dan ganas de seguir continuando con este contenido, con este material, así que nuevamente, muchas gracias por el apoyo, sigan compartiendo los videos, sigan suscribiéndose al canal de YouTube y así vamos a generar de esto, como siempre les digo, una comunidad y vamos a tener este lugar y este espacio donde poder compartir conocimiento, básicamente. Para el día de hoy, lo que nos corresponde es conversar un poquitito de eh, cables y conexiones, como lo veían en la introducción del video. Básicamente la semana pasada vimos todo un resumen, vimos las bases de qué es lo que era Ethernet y finalmente reconocimos en Ethernet un conjunto de estándares que comenzó en algún momento para todo esto que es la interconexión en red de distintos dispositivos. Este estándar Ethernet vimos que generaba ciertas especificaciones, tanto en cable, tanto en equipamiento, en sistemas o formas de conexión. Y luego de estar discutiendo un poquitito del modelo Ethernet, caímos del estándar Ethernet, caímos a lo que era el modelo OSI. Este modelo OSI de 7 capas. Explicamos un poquitito lo que era el modelo OSI, explicamos muy brevemente cada una de sus capas. Y en el día de hoy vamos a concentrarnos un poco en lo que son cables y conexiones, como les dije, pero si lo vemos desde el enfoque o desde el punto de vista del modelo OSI, nos vamos a concentrar en esa capa 1 o la capa física o la capa del enlace físico. No estaría completo ningún estudio de redes en la profundidad que sea, si es para redes propiamente tal o en nuestro caso las bases que necesitamos para redes de audio digital. No estaría completo ningún estudio ni ninguna conversación de redes si no revisamos sus cables, sus conectores, sus conexiones. ¿Okay? Entonces en esta segunda sesión vamos a tratar directamente esos temas. Espero que sea un poquito más corto que la semana pasada, que el video anterior, porque si bien es importante la información que tenemos que discutir, no es tan extensa ni tan profundo lo que tenemos que entrar en esta materia. Si hay conceptos claves que vamos a reconocer y que vamos a discutir, pero ojalá sea un poquito más corto que la sesión anterior. Entonces, vamos por ello, cables y conexiones de interconexión en estos equipos de red o dentro de una red. La semana pasada discutimos que una de las primeras itinerancias, una de las primeras versiones o pruebas que se hicieron de este famoso Ethernet, se hicieron incluso con cable coaxial, pero ya rápidamente la estandarización Ethernet y las diferentes variantes de Ethernet han trabajado con un cable de cobre, básicamente, que se llama el cable de cobre par trenzado. Ya vamos a hablar un poquitito más en detalle, pero con las tecnologías, con los requerimientos, en cuanto a distancias sobre todo, ya en este momento, año 2020, no solamente tenemos un cableado de cobre, ya no coaxial por supuesto, sino que ya un par trenzado, que como les digo lo vamos a estudiar al tiro, pero sino también ahora existe, aparte del cobre, la famosa fibra óptica o tendidos de cableado en fibra óptica. Em, para los conceptos de una red de audio digital, básicamente esos son los dos tipos de cableado que nos vamos a encontrar, que técnicamente son los dos tipos de cableados que existen en Ethernet, pero
Si consideramos de alguna manera las conexiones inalámbricas o conexiones Wi-Fi, si le quieren llamar, o conexiones NRF de punto a punto, por ejemplo, para hacer enlaces inalámbricos Ethernet, quedan un poco fuera de nuestro espectro, porque realmente ningún protocolo de audio digital, no es que no le saque el provecho, sino que ningún protocolo de audio digital se basa finalmente en algún tipo de enlace inalámbrico por la solidez de la conexión, básicamente. Sabemos que el audio digital pasando por una red tiene que ser algo a tiempo real. Va a haber algún tipo de clock de por medio que quizás a futuro podemos discutir de algún protocolo y entrar en esos temas. Pero como les digo, las redes de audio digital por lo general son redes cableadas. Eh, Hay muy pocos protocolos que en algún momento implementan o te permiten hacer algo desde el punto de vista de una conexión inalámbrica dentro de la red. Por lo tanto, nos vamos a concentrar directamente en cables de cobre o cables de fibra óptica. No vamos a entrar en detalle, como les digo, en si lo consideramos parte del cableado o parte de como un cable virtual. No vamos a considerar enlaces RF o, como les digo, punto a punto Wi-Fi o conexiones con Access Point o cosas de ese estilo. Déjenme sus comentarios, futuros videos. De igual manera podemos ver el setup de quizás Access Point para poder ofrecer control sobre algún dispositivo, pero eso ya es red técnicamente, y no una implementación de poder pasar audio digital por un enlace inalámbrico. Pero si está el interés de cómo configurar quizá un access point o algo así, lo podemos revisar y por supuesto se los puedo mostrar o lo podemos comentar. Entonces, en redes de audio digital técnicamente reconocemos dos tipos de cableado, los dos tipos de cableado físicos de cualquier red Ethernet: cableado de cobre y cableado de fibra óptica. Si estudiamos hacia atrás en los años, en algún momento probablemente uno decía, bueno, el cableado es el de cobre y si el presupuesto te lo permite, podrías llegar a utilizar fibra óptica, porque en un momento el uso de la fibra óptica desde el punto de vista costos era un tanto prohibitivo, era mucho más caro tanto el equipamiento como los cables propiamente tal. Hoy en día, por lo menos acá en Chile, donde yo vivo, en mi mercado de redes de empresas que venden equipamiento de red y este tipo de cableado de cobre o de fibra óptica para cableado estructurado, que por lo general es como se le llama en la jerga de redes, yo ya puedo encontrar soluciones tanto en fibra óptica o soluciones en cobre, em, que están dependiendo de la envergadura del proyecto. Instalar fibra o instalar cobre muchas veces es lo mismo desde el punto de vista monetario. Ya la fibra no es una exquisitez, no es algo extremadamente caro, no es algo difícil de instalar. Hay muchos mitos con que instalar fibra óptica es mucho más difícil. Por ejemplo, en cableado estructurado, estoy hablando en el pasado de los cables, hay que tener mucho más cuidado con respecto a un cable de cobre. Con la construcción hoy en día de los cables de fibra óptica, por lo general ya ese tipo de conversaciones no las tenemos. Entonces, si nos concentramos desde el punto de vista de redes de audio digital en esta época, año 2020 en el que estamos, básicamente el decidir si te vas a ir por un cableado de cobre, de fibra o mixto, porque puedes tener los dos tipos de cableados coexistiendo dentro de una red, para nosotros básicamente va a tener que ver con las distancias. Cuando tú ya hablas de cableados de fibra óptica, probablemente es porque lo que te ofrece un cableado de cobre ya en cuanto a distancias no lo puedes lograr. Lo vimos la semana pasada, los estándares de categoría Cat5, Cat5e, Cat6 hablan todos de una distancia máxima de 100 metros. Entonces ya es lógico que si necesitas hacer un cableado que supere esos 100 metros, obligatoriamente tienes que caer a la fibra, donde ya estamos hablando de kilómetros de forma global. Lo vamos a revisar hoy día también, las distancias de los distintos tipos de fibras, como para que tengan ahí un resumen más o menos de lo que la fibra óptica es capaz de dar. Pero es eso finalmente. Con los costos de hoy en día, el escoger tirar cobre o el escoger tirar fibra óptica, ahí no hay mucha discusión, sino que para nuestro mundo, que es el redes de audio digital, es básicamente distancias. La facilidad de implementación de uno y otro sí puede ser un poquitito distinto. Lo vamos a discutir también, lo vamos a ir revisando, pero cada vez es más fácil operar con fibra óptica, y si te vas por soluciones que ya están hechas por algún fabricante, si vas directamente a comprar cables de red o cables de cobre
para audio, entre comillas, como los que vende Neutrik o como los que vende Whirlwind o los que vende Klotz. De igual manera puedes encontrar ahora cables de fibra óptica para audio, que los venden lo mismo, los vende Neutrik, los vende Whirlwind, los vende Klotz. Hay distintas compañías que ya venden soluciones completamente fabricadas y hechas, donde finalmente llegan y enchufar. Entonces, tampoco existe una gran diferencia desde el punto de vista de que la fibra óptica vaya a ser más complicada de implementar ya en estos tiempos. Así que, como les digo, la decisión básicamente termina siendo por una cosa de distancia, finalmente. Si nos concentramos primero en lo que son cables de cobre, bueno, sabíamos que del video anterior, sabemos que hay distintas categorizaciones, Cat5, Cat5e, Cat6, siendo las más usadas por los protocolos en este momento. Hay más hacia abajo, que obviamente ya no las utilizamos, y más hacia arriba, que no nos son necesarias. Recuerden que cada vez que se necesitaba aumentar el ancho de banda de transmisión, básicamente de ahí venía una nueva categoría, había que generar una construcción de cable con distintos parámetros, había que cumplir ciertos mínimos eléctricos de estos conductores de cobre, y se les da una nueva certificación finalmente para lograr en las mismas distancias, porque veíamos que eran los mismos 100 metros, pero para poder lograr un mayor ancho de banda, lo que finalmente se traducía en que el cable era capaz de aguantar una señal digital de mayor frecuencia, que era lo que conversábamos la semana pasada o en el video anterior. Entonces, si bien reconocimos que existían estas categorías, no conversamos del cable propiamente tal. El cable de red o un cable de red es básicamente, como les comenté hace un ratito, es un cable de 4 pares trenzados. O sea, finalmente es un cable que tiene 8 conductores de cobre, donde yo obviamente genero una conexión física finalmente. ¿Por qué se utilizó el par trenzado o el concepto del par trenzado? Porque van de a 2 conductores, van hechos una trenza. Y como nosotros que nos relacionamos con el mundo del sonido sabemos, cada vez que tenemos algún tipo de trenzado de un conductor, ese trenzado hace que el cable se haga más inmune a ruidos electromagnéticos. Entonces, el cable de red no es nada más que un cable de 8 hilos de cobre o 8 conductores de cobre, donde de a pares van trenzados. Y esos pares además van trenzados entre ellos dentro del cable. Por eso se le llama, es un cable de par trenzado o un cable trenzado de cobre. Si buscamos su nombre específico, también les puede sonar el término UTP, que viene del inglés Unshielded Twisted Pair, que es básicamente un cable de par trenzado sin malla o sin apantallamiento. ¿Okay? De estos 8 hilos, finalmente, para lo que son transmisiones de datos, vamos a ocupar solo 4 hilos o 4 conductores. Vamos a ocupar 2 conductores para enviar información y vamos a ocupar 2 conductores para recibir información. Así logramos el enviar y recibir dentro de canales separados, lo que logra finalmente optimizar los tiempos y etcétera. Pues fue una de las tantas decisiones de por qué se decidió por estos 8 hilos par trenzados. Pero básicamente de los 8 conductores, como les digo, 2 conductores vamos a ocupar para enviar información y 2 conductores los vamos a ocupar para recibir información. Por lo tanto, estamos ocupando un cable que tiene, estamos ocupando 4 hilos, de los 8 hilos que tiene disponible el cable. El resto de esos 8 hilos, o sea, los 4 hilos restantes, no es que queden dentro del cable y no se ocupen, como lo fue en algún momento, o sea, hasta el día de hoy, de hecho, un cable MIDI, donde se dejaron cables y pines en el conector libres para futuras implementaciones. En el caso de Ethernet se pensó un poco así, que quedaran pines libres para futuras implementaciones, pero ya hace bastante tiempo esos pines sí se ocupan, y se ocupan en algo que se llama PoE, que el término PoE es Power over Ethernet, o es poder sobre el Ethernet, o energía sobre el Ethernet. Finalmente, ¿qué es lo que es el PoE en palabras simples? Vamos a hablar más en detalle de él cuando en el próximo video, en la próxima sesión, veamos ya hardware de red, como son los hubs, los switches, los routers. Pero el PoE en palabras simples es la posibilidad de por un mismo cable enviar, además de los datos, enviar energía. Energía, me refiero a voltaje, corriente, una cierta potencia, para poder energizar el equipo que esté conectado a ese cable que traiga datos más energía.
En caso de redes de audio digital, se ocupa bastante. O sea, aquí tengo, por ejemplo, un adaptador Dante Avio. Este es un adaptador del que funciona en protocolo Dante. De hecho, es construido por Audinate. En este caso es un Dante Avio recibe red, o sea, recibe Dante y saca dos canales análogos. ¿Ok? Pero si se fijan en este aparatito, en ningún lugar hay ningún conector para corriente o energía. Eso es porque este Dante Avio es un dispositivo PoE o es un dispositivo que se energiza por su mismo cable de red o es un dispositivo Power over Ethernet. ¿Ok? Entonces, esos cuatro hilos que te restan en el cable, que no lo estás ocupando para transmitir o recibir datos de comunicación, de información, esos cuatro hilos que te quedan disponibles los ocupamos en este estándar PoE o en este Power over Ethernet. Entonces, aparatitos como ese, tú solamente necesitas conectarlo con el cable de red, pero ese cable de red, por supuesto, tiene que, obviamente, conectar los datos, pero tiene que también traer la corriente para que el dispositivo pueda encender. ¿Y quién entrega esa corriente? Bueno, como lo dice ahí la pantalla, por lo general son los switches los que tienen puertos PoE que se llaman, o muchas veces todos sus puertos, algunas veces solo algunos que está indicado en el switch, pero finalmente es el switch quien mezcla los datos más la energía en un solo conector y eso se envía por el cable y obviamente el dispositivo en el otro extremo sabe qué son los datos y cuál es la energía. ¿Okay? Si no ocupas un switch con PoE y necesitas ocupar uno de estos aparatitos que son PoE o algún equipo que sea PoE, puedes ocupar algo como esto, que básicamente esta es una fuente de poder que se conecta a la red eléctrica y tienes dos puertos RJ45 que ven ahí. Tienen un puerto que es el de red, o el que se conecta a la red, se conecta a tu switch, por ejemplo, y el otro es un puerto PoE, que lo que está haciendo ese puerto es mezclar los datos de esa conexión de red más la energía de esta fuente de poder, y ese conector es finalmente el cable que va con PoE hacia el dispositivo. Esto le llamamos un inyector de PoE. Nuevamente, en el próximo video vamos a hablar más en detalle de eso y cuando conviene ocupar inyectores de PoE y no necesariamente un switch PoE, o cuando nos conviene ocupar un switch, etc. Si vemos el cable de par trenzado de 8 hilos, o sea, vemos el cable UTP, el Unshielded Twisted Pair, ya sabemos que son 8 hilos de cobre o 8 conductores, pero finalmente tenemos que ponerle conectores en su extremo. Ya se los nombré, esos conectores son los famosos conectores llamados RJ45. Es un conector como cualquier otro conector que presente en la industria. Me refiero es un conector fácil de adquirir, lo venden en todas las tiendas, es como ir a comprar un XLR, es como ir a comprar un BNC, es como ir a comprar un RCA. ¿Okay? O sea, si tú vas a una tienda de informática o de computación, así como te venden el cable prearmado para que conectes tu computadora, tu router en tu casa o algún equipo que ya ocupes de audio que tenga puerto de red, y tú vas por un cable de 5 o de 10 metros, también en esos lugares te venden el cable por un lado, sin conectorizar, como se llama, o sea, el cable solo, y te pueden vender los conectores RJ45. O sea, no es algo difícil de encontrar, específico ni nada. Y estos conectores RJ45, por supuesto, son conectores que tienen 8 pines o tienen 8 contactores o 8 conectores de cobre, y son del modo crimpeable. O sea, es como fabricar un BNC, en ese caso, para señales de clock, o un BNC con un cable coaxial para RF, o para lo que necesites, si estás en video CDI, por ejemplo. El conector BNC, tú pelas el cable coaxial de cierta manera, le pones el conector y ese conector se crimpea es como un alicate, se llama una crimpeadora, se crimpea y eso finalmente deja fijo el conector por prensa solamente, o sea, por fuerza. El conector se aplasta contra el conductor y se hace la conexión y queda el cable conectorizado. En el caso de los RJ45 pasa lo mismo. Tú pelas el cable de red de una cierta forma en particular,
se le coloca el conector RJ45 encima a este cable, se crimpea y finalmente esa conexión queda ahí ya fija por presión. Básicamente el conector RJ45 tiene esos 8 pines que son como unas guillotinas que apretan y prensan el cable una vez que tú lo crimpeas, ¿ok? Como les digo, no es nada del otro mundo, un conector fácil de encontrar, fácil de fabricar también. Sí tienes que tener la particularidad y el cuidado, en realidad, tienes que tener el cuidado de que compres los conectores RJ45 también en la categoría que estás comprando el cable. Si bien el cable puede ser un cable Cat6, por ejemplo, pero el conector también debe ser de la misma categoría. Los conectores también tienen categorización por cómo se construyen, por las mínimas distancias de separación que existen entre cada uno de estos conectores de cobre que tiene el conector. En el cable del Cat6, por ejemplo, el ancho de cada uno, el grosor, perdón, de cada uno de estos conductores de cobre es un poco más grande que en el Cat5e, entonces el conector tiene que estar preparado para poder, obviamente, aguantar este grosor, este diámetro un poquito más ancho del conductor de cobre. Em, y hay cosas mucho más avanzadas como crosstalk entre los puntos de contacto y cosas así que también están dentro de las especificaciones. Entonces hay que tenerse cuidado de que cuando busques conectores RJ45 tienen que ser de la especificación del cable que estés buscando en cuanto a su categoría también. ¿Ok? ¿Cómo los construimos finalmente? Esto quizás ya para nuestros tiempos es más una cosa de orden y de conocimiento que de necesidad de un requerimiento específico, porque si no tu red no va a funcionar. Lo hacemos básicamente por mantener un orden, como les digo, y hay ciertas ocasiones en las que podrían haber problemas. ¿A qué me refiero? Para construir finalmente un cable de red, si se dan cuenta, ya hay conectores, están ejemplificados dos normas, la T568A y la T568B, y el cable, por especificación, esas 8 hilos o esos 8 conductores de cobre tienen esos colores y siempre van a tener esos colores. Y en la industria nos referimos a ellos como el blanco verde, verde, blanco dorado, dorado, blanco azul, azul, blanco café, café, en un orden determinado, pero así los nombramos, el blanco, verde, verde, blanco, dorado, dorado, etc. Esas dos especificaciones o esas dos normas que existen ahí es básicamente cómo se ordenan estos colores o estos 8 conductores dentro del conector RJ45. Y ahí tienen indicado el número de los pines, mirando los contactores del conector hacia arriba, tal cual está en la imagen. Y hubo pelea en la industria en su momento. Algunos quisieron especificar un orden, que era el A, otros quisieron especificar el orden B y finalmente nunca se pusieron de acuerdo y quedaron los dos estándar, en definitiva. Actualmente prácticamente todo el mundo construye los cables con el estándar B. O sea, si tú vas a comprar un cable red armado, yo creo que en el 90% de los casos va a estar construido bajo el estándar B. ¿Qué significa eso? Que finalmente en ambos extremos del cable tú estás respetando el mismo orden de esos conductores en los pines del conector. ¿Cuál se ocupa, el A o el B? Da lo mismo. Es simplemente un orden distinto en los conectores. Lo que sí se recomienda es que tú mantengas un orden. O sea, si tú construyes todos tus cables, construyelos todos como A o todos como B y tienes una lógica o tienes un orden dentro del cableado de red que tú vayas a utilizar. Eso es muy útil, por ejemplo, cuando estás haciendo un tendido de 70, 80 metros de un cable red, lo estás pasando por un ducto, entonces lo pasas sin conectorizar, o sea, cable pelado, como le decimos acá, y finalmente una vez que ya lo tienes tendido y tienes los extremos del cable disponible, ahí lo conectorizas, o sea, lo crimpeas con un RJ45 y hay dos operadores o dos técnicos crimpeando uno en cada lado. Entonces, puede ser que uno trabaje con norma A, otro trabaje con norma B, finalmente los crimpean de manera distinta y vamos a ver que lo que se generó ahí en realidad es un cable cruzado y no un cable directo, ¿ok? Como les dije, no es que no vaya a funcionar en este tiempo, pero conviene siempre tener los cables con el mismo diagrama o la misma especificación A o B en todas sus puntas, por una cosa de orden y de evitar posibles errores en interconexión que los vamos a discutir ahora, ¿ok? Entonces, básicamente, norma A o norma B tiene que ver con el
cómo ordenas dentro del conector a la hora de fabricar este cable de red los distintos colores o los distintos 8 conductores de cobre que vienen adentro del cable. Lo que tienen ahí es también otra gran discusión o otra gran pelea. No sé si pelea es la palabra, pero siempre cuando se discuten, no, lo que pasa es que conectaste tu equipo y no te funcionó porque se necesitaba un cable cruzado. Alguien me dijo que no era cable cruzado el que se ocupaba, que se necesitaba un cable directo o un cable straight through. ¿Qué son estos famosos cables cruzados o cables straight through? Si ven el de la izquierda, que es el cable directo, el cable straight through, ven que en ambos puntos, esos son los dos conectores de cada extremo de un cable de red, están cableados en una misma norma. Pueden ser los 2A o los 2B, pero son iguales en ambos extremos. Ese es un cable directo y se llama directo porque el pin 1 de un conector corresponde el pin 1 de un conector corresponde con el pin 1 del segundo conector. O sea, el mismo cable de cobre que está en el pin 1 está en el pin 1 del otro conector. El caso del cable cruzado, y como les digo, perdón, en el straight through puede ser orden en norma A o orden en norma B. Da exacta lo mismo, pero tienen que ser la misma norma en ambos extremos. Si ven el cable cruzado a su mano derecha, lo que ven ahí es básicamente en un extremo del conector una norma, o sea, por ejemplo la A, y en el otro extremo del conector la norma B. O si hacen en un lado el B, en el otro lado la A. O sea, son en uno A y en el otro B. O sea, las dos normas, cada una en un extremo del conector. ¿Qué es lo que sucede ahí? Que efectivamente tú estás cruzando algunos pines dentro de este conector. O sea, en este caso ustedes ven que el pin 1 del side 1, ahí del cable crossover, que es el blanco dorado, en el side 2 o en el segundo conector, ese blanco dorado corresponde al pin 3. O sea, efectivamente, y ahí pueden ver cuáles otros pines se cruzan. Entonces tú generas un cruce de pines. Lo que en un equipo o en un extremo del cable es un pin X, en el otro corresponde a otro pin. Esto viene de hace mucho tiempo atrás, cuando los equipos se construían, los hardware que tenían tarjetas de red, computadores o switches, o hubs o impresoras, tenían que obligatoriamente especificar en su hardware propiamente tal cuáles eran los pines que transmitían la información y cuáles eran los pines que recibían la información. Acuérdense que 2 pines transmiten y 2 pines reciben de estos 8 conductores. Por ejemplo, cuando un computador se conectaba a un switch, tú ocupabas en ese momento un cable straight through, por ejemplo, un cable directo. Eso lo que hacía era que el pin de transmisión de una tarjeta de red de un PC, por ejemplo, un computador, coincidía al ocupar un cable straight through con los pines de recepción del switch, por ejemplo, o del otro equipo. Entonces, básicamente, los pines de transmisión y recepción del PC como dispositivo 1 coincidían con los pines de envío y recepción del dispositivo 2, en este caso un hub, por ejemplo, o un equipamiento de red. Entonces estaban construidos de cierta manera de que los pines de este equipo de recepción o ese hub con los pines de este transmisor o el PC estaban ordenados de cierta manera que con un cable straight through coincidían. O sea, mi pin de transmisión era el pin de, yo siendo el PC, era el pin de recepción del hub, por ejemplo. Pero cuando tú necesitabas conectar dos computadores, finalmente mi pin de transmisión, si tú ocupabas un cable directo o un cable straight through, coincidía con el pin de transmisión del otro equipo o con los dos pines de transmisión. Entonces yo tenía que construir un cable donde mis pines de transmisión coincidieran en los pines de recepción del otro equipo. Y por eso existe el cable cruzado, porque tú cruzabas estos cables en los conectores en los extremos para que los pines de transmisión y de recepción coincidieran en estos ambos equipos, ¿ok? En un comienzo era así. Ahora, como les dije anteriormente, esto prácticamente ya uno no ni siquiera lo considera, porque ahora todas las tarjetas de red en los computadores, en los switches, en los routers, en los dispositivos como el Dante Avio que les mostré, todas las tarjetas de red y el hardware de red tiene algo que se llama autonegociación, y eso también se considera dentro de la capa 1 del modelo OSI. La autonegociación es básicamente un set de normas y un set de estándar para los fabricantes de estos hardwares que le dicta a los equipos que, ok, una vez que se hace una conexión eléctrica, o sea que se conecta un cable
o de luz en el caso de una fibra óptica. Cuando se genera una conexión eléctrica, un cable de cobre entre estos dos equipos, entre estos dos dispositivos, existe un handshake que se llama, o un tomado de manos, ok, nos vamos a conocer ahora, hay un cable que nos interconecta, pongámonos de acuerdo en ciertos parámetros para poder funcionar juntos. Y dentro de varias cosas, uno de esos parámetros que se deciden en esta primera conversación, esta primera conexión, es ¿por qué pines tú me vas a transmitir? Ah, me transmites por estos pines, entonces yo recibo esto por aquí, yo sé que esa es mi recepción para esta comunicación. Entonces, al existir este handshake y esta autonegociación, los equipos pueden escoger cuáles pines son los que transmiten y cuáles pines son los que reciben. Por lo tanto, entre comillas, da lo mismo si ocupas un cable straight through, un cable crossover, porque puede ser que el equipo diga, ah, pero yo estaba esperando por acá, pero autonegocia y dice, bueno, entonces ahora voy a recibir por este lado, porque el cable que me puso venía cruzado y me está mandando la información por otros pines, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, como les digo, en esta época, con la tecnología que existe ahora y con los equipos que manejamos ahora, básicamente esta autonegociación hace que dé un poco lo mismo qué tipo de cable ocupes. Mi recomendación, y básicamente lo que recomienda la industria, es construye todos tus cables straight through. Es más fácil de acordarse de una de las puras normas, o sea, la A o la B, no te tienes que acordar de las dos. Yo, como les digo, 90% de las veces que he visto cables armados originales de fábrica o de algún fabricante, todos vienen en norma B. Por lo tanto, yo construyo todos mis cables de straight through o cables directos en norma B. Y la única vez que me ha tocado construir cables para audio digital o para redes de audio digital o para algún equipo de audio, la única vez que me ha tocado fabricar, construir un cable cruzado porque simplemente el straight through no funcionaba, es con las consolas Digico, por ejemplo. Las consolas Digico tienen en la SD7 que tienen dos motores. Ustedes necesitan un cable de red para unir los dos motores y activar el mirror o la redundancia. Y el cable de red que une esos dos motores, si no es cruzado, no funciona. Entonces ahí hay algo que Digico no implementa, o se ve que es un puerto RJ45 que está uniendo estos dos motores, pero están ocupando el conector y el cable, pero quizás no es Ethernet lo que está sucediendo por ahí. Nunca lo he consultado en realidad, pero me ha tocado construir cables cruzados porque los cables straight through de red normales, al hacer ese puente a los dos motores, hacer el mirror, no funciona. Entonces, y eso es como, ah, no, es que tiene que ser un cable cruzado. Bueno, construyes uno, lo pones y funciona al tiro. Entonces, como les digo, es la única vez que me ha tocado tener que construir un cable cruzado. Ya tenemos el cable por un lado, entendemos que es un cable de cobre de 8 conductores, discutimos de los RJ45, los conectores, discutimos de su forma de cableo, su forma de construcción, tanto en especificación de una norma o de otra, cable directo, cable cruzado. Y en la industria también ustedes probablemente ya han visto todos esos conectores de red que están viendo ahí. Técnicamente, ahí hay que aclarar un punto, estos no son conectores de red, sino que estos son los famosos conectores Ethercon, que los diseñó inicialmente Neutrik y después ya ahora los construye Amphenol, los construye, hay millones de empresas que lo hacen ya en realidad, muchas chinas también por supuesto, pero la patente original es de Neutrik y después Amphenol creo que sacó los suyos, no sé si Klotz también tenga los de ellos, Whirlwind debe tener los suyos por supuesto, pero estos técnicamente no son conectores de red. ¿A qué me refiero? Cuando ustedes ven alguno de esos, por ejemplo el conector de la izquierda, eso es un capuchón o es una protección que se le pone a un conector RJ45 normal. Si tú ves en un cable UTP, o sea, un Unshielded Twisted Pair, o es un cable de par trenzado sin apantallamiento, o sea, sin blindaje, es un cable de red que ocupa un conector RJ45 que es de plástico. Ese conector de plástico, por supuesto, si bien es sólido para el uso en un switch o en una tarjeta de red de un computador o en algo en condiciones protegidas, en nuestro mundo ese conector no es muy rudo.
le pasa un rack, un case por encima de ese conector y probablemente te lo va a romper. Entonces Neutrik buscó una forma como vio que cada vez más estos conectores lo ocupábamos en redes de audio o en la industria del audio o del video también. Neutrik decidió hacer un capuchón, una carcasa que protege a este conector. Entonces tú puedes tener en algunos modelos de Ethercon, tú ya puedes tener hasta el cable de red armado. Simplemente pasas la bota por encima del RJ45, después pones este capuchón metálico, lo enroscas y ya te queda un conector parecido a un XLR, pero con el conector RJ45 adentro. Y por supuesto tiene su parte volante y a mano derecha, voy a desaparecer ahí para que lo puedan ver, pero a mano derecha tienen sus versiones de panel, ¿ok? Y ahí en el panel sí aparecen ya conectores RJ45 más comunes como de la industria. Esos conectores RJ45 muchas veces son como los van a ver adentro de los hardware. Si ustedes destapan un equipo que tiene puertos de red, van a ver conectores RJ45 de ese estilo, como ahí lo ven, por ejemplo, soldado en una PCB. Y ese que tienen justamente ahí en la pantalla, la penúltima foto, ese es el conector de chasis más utilizado en nuestra industria, que es finalmente el Ethercon Pass-Through o el Feed-Through, como se dice en inglés. Lo que es básicamente un conector de chasis en D-shape, donde tú puedes conectar el Ethercon volante por afuera y por dentro no es nada más que un RJ45 donde tú internamente en tu rack o en tu patch panel conectas un cable red normal. O sea, es un cable, es una copla finalmente. Y por lo tanto, como ese es un conector RJ45 que está ahí en un chasis, también hay Ethercon que siguen las distintas categorías. Hay Ethercon para Cat5, hay Ethercon para Cat6, no sé si ya existe el Ethercon para Cat7, pero por supuesto se siguen las especificaciones porque si tú ocupas estos conectores Ethercon, en el caso de los de chasis, que ya son propiamente tal un conector RJ45, por supuesto tienen que respetar los estándares Ethernet, si es que esos conectores se ocupan obviamente para montar y hacer redes Ethernet, ¿ok? Y tienes las variantes, como les digo, de las distintas categorías. Entonces, no se confundan que finalmente estos cables de cobre ocupan conectores RJ45 y cuando ustedes ven estos conectores, los famosos Ethercon, lo que están viendo es una forma de proteger el conector de plástico RJ45 o, bueno, lo vamos a discutir ahora, el conector metálico en un cable blindado, pero el Ethercon en sí no es directamente un conector que está dentro del estándar Ethernet. Es simplemente un protector para el conector RJ45. ¿Cómo construimos los cables? Hay dos formas finalmente de cómo construir estos cables UTP. Una de ellas es el famoso cable unifilar o solid en inglés, el solid UTP cable. Y la otra variante es el cable multifilar o el stranded UTP cable. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? ¿A qué me refiero? El cable unifilar o el cable sólido es los 8 conductores de cobre que van dentro de este par trenzado, son conductores de cobre sólido. O sea, es un cable de cobre sólido y eso por 8 dentro con el trenzado dentro de este cable de red. El multifilar es, por ejemplo, cuando ustedes preparan un cable de micrófono para armar un XLR. Cuando le sacan el aislante a uno de los conductores, por ejemplo, al positivo, ustedes al sacar el aislante lo que ven es muchos hilitos de cobre o muchos cables de cobre que ya vienen trenzados y esa trenza de cablecitos bien delgados de cobre hace el conductor finalmente. A eso se le llama stranded o multifilar. El unifilar es un cable de cobre sólido y el multifilar son varios cablecitos más delgados de cobre o varias hebras de cobre que vienen trenzadas y esa trenza de cobre es el conductor propiamente tal. Entonces, en el caso del unifilar, entonces son 8 hilos de cobre sólido y en el caso del multifilar, bueno, son muchas hebras de cobre delgadito que se hacen trenzas y ahí esas trenzas van por 8. O sea, 8 de esas trenzas finalmente construyen el cable.
Lo que es importante reconocer aquí, más que cómo estén construidos, etcétera, en cualquiera de las dos, unifilar o variante multifilar, están las categorías. Existe el cable Cat5e, por ejemplo, unifilar y multifilar. O sea, las categorizaciones siguen existiendo. Y cuando finalmente uno se decide por uno o por el otro, bueno, ahí lo tienen escrito en la pantalla. Las decisiones más puntuales tienen que ver con la flexibilidad y contra la duración del cable. Em, un cable sólido o un cable unifilar, al ser un conductor de cobre, si ese conductor tú lo estás doblando permanentemente, o sea, imagínense un cable donde tú lo enrollas como si fuera un XLR, pero este es un cable de red, como un cable de micrófono me refiero. Si tú lo enrollas, lo enrollas, lo desenrollas porque lo estás ocupando toda la semana en distintos trabajos, este cable de cobre sólido puede haber algún momento por tanto flexión o por tanto doblarlo con el tiempo, se puede quebrar. Como cuando tú agarras un pedazo de cable de cobre y lo empiezas a mover, a mover, a mover hasta que se termina venciendo y lo quiebras, ¿ok? Eso le puede suceder a un cable de cobre sólido. En el caso del multifilar o del stranded, es mucho más inmune a estas flexiones. Tú puedes estar mucho tiempo flexionando este cable, quizás pierdes una de los pelitos, de los hilos de esta hebra, pero el conjunto de las hebras todavía hace que este cable sea un cable en sí, o sea, que pueda conducir electricidad. Entonces, por su forma de construcción, por eso el multifilar se hace más inmune a estas flexiones, pero como desventaja, si le queremos buscar una hora, el cable multifilar, al estar construido de hebras y de muchas hebras de cobre delgadito, presenta mayor resistencia finalmente ese cable. Entonces va a tener mayor pérdida desde el punto de vista eléctrico, lo que quizás no es bueno a largas distancias o no es bueno si tú estás pasando energía, o sea, para el PoE. Entonces ahí quizás le gana el unifilar. El unifilar, al ser un cable de cobre sólido, un núcleo sólido de cobre, va a tener menos pérdida y por supuesto entonces va a ser un mejor cable para largas distancias y va a ser un mejor cable si necesitas pasar energía como el PoE por este conductor. También se dice que el cable unifilar está más pensado para instalaciones en outdoor. Eso tiene que ver mucho porque como es un solo núcleo de cobre, en el caso en que se llega a pelar hasta el cobre mismo, aguanta mejor la corrosión o el óxido. El multifilar no lo aguanta tan bien. Y podríamos discutir muchas diferencias en el mundo del cableado estructurado o de cableado de edificios, de oficinas, de una casa. También hay muchos conceptos de que no, el multifilar al ser más flexible es más difícil tirarlo por un ducto, pero eso tiene que ver con redes propiamente tal o con el día a día de instalaciones. Para nosotros, cualquiera de los dos funciona bien. Si tú andas buscando un cable extremadamente flexible, por ejemplo, para poner dentro de un patch panel de un rack que estás armando con equipos Dante, por ejemplo, o estás armando un patch con tus switches para armar tu red de audio digital y con patch panel para poder hacer más fácil las conexiones, ahí quizás ocupes un cable multifilar o un stranded porque hacer más flexible es más fácil enrollarlo por dentro del rack o rutearlo por dentro del rack. Si necesitas hacer tendidos más largos, quizás te conviene el unifilar, pero si es un cable que vas a estar ocupando todos los días en el trabajo, pone, saca, quizás tienes el temor de que se te vaya a romper. Entonces, a la larga, cada uno termina encontrando su marca de fabricante precisa, su cable preciso y el que te da los mejores resultados. No hay un bien y un mal. Puede ser que yo ocupo, por ejemplo, mucho cable unifilar. Por lo general no me gusta ocupar cable multifilar. Desde el punto de vista del crimpeo, hay conectores RJ45 para cable multifilar y para cable unifilar. Los conectores no son los mismos. Pero desde el punto de vista del armado del cable multifilar, al ser más flexibles estas hebras, de repente cuesta más ponerlo en los RJ45. El crimpeado no queda tan bien. Hay que acostumbrarse y hay que estar prácticamente luchando ahí un poco si no estás acostumbrado a hacer esto todos los días. El crimpear un multifilar es un poquitito más difícil para nosotros que no nos dedicamos a esto. Entonces yo por lo general construyo toda mi infraestructura de cables en unifilar. Y nunca hasta el día de hoy, por el cable que compro, quizás por su calidad, nunca he tenido problemas de que lo ocupo una semana, lo enrollo y lo desenrollo y se me quebró el cable en algún punto y el cable ya no me funciona. O sea,
Yo ya tengo 3 4 años trabajando con un mismo set de cables unifilar y no he tenido problema. Quizás tiene que ver porque el cable que yo compro nuevamente es de buena calidad, porque ya vamos a hablar de las mallas, pero tiene 2 mallas metálicas, etcétera. Pero como les digo, esos son los 2 tipos de cable, unifilar, multifilar, y finalmente ahí hay mucho de juego de probar. Ustedes irán probando dependiendo del cable que puedan comprar o de la calidad del cable que puedan comprar, cuál es el que les va dando mejores resultados. ¿Ok? Pero desde el punto de vista redes, cualquiera de los dos va a funcionar. Simplemente tienen esas características y hay, con respecto a esas características, unos más indicados, el uno o el otro es más indicado para un cierto uso. Desde el punto de vista redes, que pasen los datos por este cable, con cualquiera de los dos va a funcionar. ¿Ok? Y la tercera columna que ven ahí en la pantalla es algo interesante de discutir también. Hay distintas chaquetas con las que se construyen estos cables. La típica chaqueta o el cobertor externo del cable. Las típicas chaquetas en los cables de red o bueno, incluso muchos XLR suelen ser de PVC. Em, a mí me gustan las chaquetas que son de PE, que es como un polyurethane. Es otro tipo de plástico, es como un poliuretano. Creo que es otro tipo de combinación química incluso, pero la chaqueta PE es una chaqueta que versus la PVC no es necesariamente más rígida, pero es más inmune a los cortes. Entonces es un cable que aguanta más el hecho de estar tirado sobre un escenario o tirado debajo de un escenario, muchas veces pasando sin un pasacable o sin un camino de cables cubierto, un protector de cable. El cable P aguanta mucho mejor los cortecitos o los micro cortecitos sobre su chaqueta. El PVC, si bien los aguanta de buena manera igual, pero el PVC llega a un punto en donde se tiende como a quebrar. ¿Ok? Y si ya lo ves desde un poco el punto de vista más de certificaciones y cosas así, como lo ven ahí en la última viñeta, van a haber variantes especializadas como el LSHZ, que es el Low Smoke Zero Halogen, que es básicamente un cable o una chaqueta que está construida para, si se incendia este cable o toma fuego, que no emita humo, por ejemplo. Entonces, para nosotros, en el mundo de las redes de audio digital, nos concentramos básicamente en buscar un cable que cumpla el requisito de que aguante la abrasión, que la chaqueta no le aumente rigidez innecesaria al cable. Por eso, como les digo, ahí nos quedamos en PVC y PE. Pero como no nos dedicamos a cableado estructurado y hasta el día de hoy, por lo menos en mi país, en Chile, yo así lo he visto en Centro Sudamérica, que es donde me muevo por mi trabajo en DNB, yo me muevo en Centro Sudamérica. No he visto que en ningún país se certifiquen ni se cumplan certificaciones para los cables de la empresa de audio. Yo no he visto todavía a alguien que llegue a revisar si todas las chaquetas de nuestros cables XLR, nuestros cables de micrófonos son ignífugas, por ejemplo. En el caso que haya un incendio sobre el escenario y que el cable no promueva la propagación del fuego. Nunca nos han pedido esas certificaciones. Pero probablemente los cables sí cumplan esas certificaciones. Como le digo, las chaquetas de PVC o de PE o cualquier tipo de chaqueta, no solamente existen estos materiales o estas certificaciones que puedan existir en cables de red, sino que cualquier tipo de conductor eléctrico en ese sentido, sea para la señal que se ocupe, tiene que respetar alguna de las normas que existen. Entonces, básicamente uno busca un cable de red unifilar, multifilar, por lo que discutíamos antes, y con un tipo de chaqueta que sea el que te acomode en cuanto a qué tan robusto es para la abrasión, como les digo, o para que te lo aplasten, o si va a quedar enterrado, que aguante esa chaqueta que sea capaz de aguantar agua, humedad, etcétera. Y llegamos hasta ahí. Por lo general no buscamos alguna certificación muy específica a la hora de escoger la chaqueta de tu conductor. ¿Ok? Y por último, para cerrar un poco la parte de los cables de cobre, hemos visto que todo el tiempo hemos hablado del cable UTP o estos 8 hilos par trenzado, que es el famoso Unshielded Twisted Pair, o es el par trenzado sin apantallamiento. Ya vimos que podía ser construido como cable unifilar o multifilar y ahí hay la tercera viñeta de la primera parte de la pantalla y ustedes ven que existen variaciones. Sí,
Hay algunos cables que son construidos con aleación de cobre y aluminio. El hecho de ocupar una aleación de cobre y aluminio lo hace más barato. Hay certificaciones para esos cables que los hacen homologables a una categoría. No son Cat 5e, Cat 6. Tienen sus propias certificaciones y se homologan a una de las categorizaciones de las que hemos conversado. Pero en la práctica el costo ya de un cable UTP que cumple una de las categorías de las que hemos visto no es caro. Por lo tanto, no, el valor, el precio no es tan alto. Y si no vas a estar tirando kilómetros y kilómetros y kilómetros de cables dentro de una instalación, el irse a un cable de aleación no vale la pena. Sus características quizás no te van a dejar tan tranquilo. Si bien existen estas homologaciones, es agregar una cosa más al diseño de tu red que podría fallar. Y como les digo, el costo por la cantidad de cable que nosotros ocupamos, hasta incluso en una instalación grande de una red de audio digital, no vale la pena irse a un cable de aleación para ahorrarse esos pesitos. Así que, pero como les digo, hemos estado hablando de cable finalmente par trenzado sin apantallamiento. Y existe también la variante del cable de red o el cable UTP, pero ya no es unshielded, o sea, sin apantallamiento, sino que ya le podemos colocar un apantallamiento al cable. Y obviamente, como sabemos, viene de la mano de hacer que el cable, si bien el par trenzado ya nos ofrece una inmunidad al ruido electromagnético, el apantallamiento extra que le podamos poner a este cable nos va a ayudar a mejorar aún más la inmunidad al ruido electromagnético, tanto que le pueda llegar al cable como la que el cable puede generar al exterior. Y además le podemos colocar un apantallamiento al cable que tiene que ver básicamente con tierra. O sea, si queremos construir un cable de red que conecte tierra en ambos puntos de conexión a través de los switches, por ejemplo, y tener un cable que sea capaz de aguantar una descarga eléctrica en él y de botar esa descarga eléctrica a algún punto de tierra, necesitamos entonces obviamente tener un cable de red que tenga una malla de tierra en ese caso, ¿ok? Y los vamos a revisar. Existen también cables que tienen una malla que justamente se ocupa para eso. Ese concepto de la puesta a tierra del cable, en el caso de cable de red, lo van a ver mucho si estudian más a profundidad estos temas, cuando ven tendidos de cable en torres, por ejemplo. Si ustedes ven una torre donde en la punta de la torre están colocando antenas Wi-Fi para hacer puntos, enlaces punto a punto o punto multiapunto para iluminar una ciudad con Wi-Fi, o hacer un enlace punto a punto kilométrico para alimentar algún tipo de conexión de red inalámbrica al pueblo, de un pueblo a otro pueblo, por ejemplo, etcétera. Cuando tú subes un cable de red a estas torres, como las torres son metálicas y en los lugares donde hay tormentas eléctricas constantemente, estos básicamente son un pararrayo, los cables de red se considera que tienen que estar aterrizados a tierra. Entonces ahí obviamente este apantallamiento de malla de tierra se ocupa para eso. Si bien ayuda a la interferencia electromagnética, pero la gran razón de que exista este apantallamiento de tierra es para eso, para evitar descargas eléctricas. Ahora, hay muchos tipos de cables blindados, como les solemos llamar en la industria, o cables apantallados o cables con malla. En esa tabla ustedes ven ahí 7, 8 cables distintos. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cables distintos. Y en la primera columna ven ustedes ahí el nombre común. El nombre común es un enredo. Esto en la industria en realidad cada uno le está llamando como quiere a su cable. Muchos te dicen, no, es que tenéis que ocupar un cable FTP porque es mucho mejor que el UTP, o tienes que ocupar un SFPTP o un FFTP, etc. En la columna de la derecha que sigue, la columna de la ISO, esa columna es básicamente la que te indica el nombre estandarizado que se ocupa para hablar de un tipo de cable versus otro en cuanto a su apantallamiento, ¿ok? Si se fijan, están siempre una letra o dos letras, un slash o una barra y el resto del cable. Eso tiene que ver con lo siguiente, las otras dos columnas. La primera columna dice apantallamiento del cable y la columna que sigue dice apantallamiento de los pares trenzados. Esto es porque el cable en sí puede tener un apantallamiento o puede tener un shield, y además los pares trenzados adentro del cable pueden tener su propio apantallamiento, ¿ok? El apantallamiento del cable
como un todo, por lo general es un apantallamiento que va más al drenar estas descargas eléctricas, si bien ayudan a la interferencia electromagnética, pero el apantallamiento de cada uno de los pares trenzados es el que en definitiva va de lleno a hacer este cable inmune como les digo, a estas interferencias electromagnéticas. Entonces, lo que está antes del slash en esa columna de nombres según ISO, según especificación, es la nomenclatura que se le entrega para hablar del apantallamiento del cable. Y lo que está después del slash es la nomenclatura de la barra, es la nomenclatura que se entrega para hablar del apantallamiento de los pares trenzados. Entonces, si se fijan, la primera línea, el cable U slash o barra UTP, es un cable unshielded, o sea, no tiene apantallamiento de cable, es sin malla o sin escudo. Y slash UTP es unshielded twisted pair, o sea, es pares trenzados sin malla. Si ven el segundo, ya aparece una F. Si ven el tercero, antes de la barra, ya aparece una S. La F tiene que ver con foiled, o se refiere al papel aluminizado, que lo pueden ver cuando construyen un multipar, por ejemplo, y ves un cable multipar, los cables o los conductores de tierra por lo general van por fuera y los conductores de señal van apantallados en un papel como aluminio. Ese es el papel aluminizado. A eso le llamamos foil en inglés. Y la S, hay una discusión. La S mucha gente le llama shield, de escudo. Otros le llaman braided shield. Braided shield es como un escudo trenzado, sería la traducción literal. Algunos le llaman strand o por las mechas que forman la malla trenzada de cobre o de aluminio en el caso de algunos cables. Entonces la S hay una discusión, pero por lo general van a leerla como que la escriben como shield o como malla, perdón, como escudo. Y cuando ponemos una S nos referimos a eso, a una malla de tierra finalmente, que es como la malla de cobre que va cubriendo todos los conductores en un cable XLR, por ejemplo. Y eso es lo que ustedes conectan al pin de tierra. Entonces, si ya vemos la segunda línea, por ejemplo, el cable F/UTP es un cable que tiene foil, o sea, papel aluminizado como apantallamiento completo del cable, y UTP, Unshielded Twisted Pair, o sea, no tiene ningún tipo de protección o de escudo para los pares trenzados propiamente tal. Y así ustedes pueden ver en esa tabla las distintas nomenclaturas. Por ejemplo, si yo veo las últimas 4 o las últimas 3 en realidad son los cables más apantallados, siendo el último el cable con la mayor cantidad de escudos o de apantallamiento que puedas tener, que sería un shield foil para la parte del cable, o sea, tiene tanto papel aluminizado como malla de aleación. Y internamente van todos los pares trenzados, van foil twisted pair o van todos los pares trenzados envueltos en papel, ¿ok? Entonces ese sería, por ejemplo, el cable más blindado que puedes encontrar dentro de la oferta de cables UTP. Si bien ya sabemos que es Unshielded Twisted Pair, entonces quizás aquí no corresponde el término, pero un cable UTP, como se le suele llamar en la industria, con blindaje o con apantallamiento. Ahí, para cada una de esas 7 variantes está una pequeña imagen, un ejemplo al lado. Y yo en la práctica les puedo decir que por lo general no ocupo ningún cable que tenga los pares trenzados apantallados. O sea, los últimos 4 yo por lo general no los utilizo. ¿Por qué? Porque ya un apantallamiento del exterior de estos pares trenzados me ayuda para cualquier tipo de ruido. No he tenido la necesidad en ningún momento de tener que mejorar mi apantallamiento del ruido. Si estuviéramos hablando quizás de cableo para señales de 40 gigas o de 100 gigas, estando muy, muy cerca del máximo de distancia que puedo llegar según la especificación, quizás ahí te creo que sea necesario poner un apantallamiento extra por cada uno de estos conductores, pero en redes hasta 10 gigas o 1 giga, que es la que por lo general montamos, nunca
incluso tirando límites 100 metros de cable, pasando por pachera. Nunca me ha tocado tener que por ruido, o sea, nunca me ha tocado tener un problema por ruido finalmente. Entonces, el hecho de ocupar que los pares trenzados tengan papel aluminizado, encuentro que ya es mucho. Y todos mis cables de red, por lo general, son de la variante 4. O sea, ese es un papel aluminizado y malla en la parte exterior y los pares trenzados ahí sin ningún tipo de apantallamiento. E incluso yo compro un cable que es de esa manera, o sea, tiene la malla más el papel aluminizado y aparte tiene un cable también de aleación, tiene un cable, en algunos casos cable de cobre, pero por lo general es muy caro implementarlo así, pero es un cable de aleación, conductor también, y es un cable de acero que va por dentro, que va entre la malla, el cable, el foil y después los pares trenzados. Y ese cable le llaman drain wire. Es un cable más que se puede conectar, en este caso RJ45 metálicos, porque obviamente tiene que hacer una conexión eléctrica con todas estas mallas para hacer la conexión eléctrica con los equipos donde se enchufa y obviamente cerrar los circuitos a tierra. Y tienen un drain wire, que como les digo, el cable que ocupo yo, que lo puedes soldar a la carcasa del conector. Hay algunos conectores que tienen una parte donde se prensa de una cierta forma, y tienes un cable de conductor dentro del cable mucho más o menos resistente para drenar descargas a tierra. Yo no necesito muchas veces drenar descargas a tierra en mis instalaciones, pero finalmente eso hace que mi cable tenga una construcción. No agrega mucha, no le quita mucha flexibilidad al cable, pero lo hace un cable súper robusto y súper bueno, por si le llegan a pasar de repente encima con un sub bajo o con un rack o un forklift. Ya con esos doble malla más este cable de drain wire, el cable se hace, como les digo, bastante robusto en ese sentido. Entonces los ocupo por eso. Y bueno, cada uno nuevamente también escoge qué tipo de apantallamiento es el que necesita. En la práctica uno va viendo, pero por lo general, como les digo, llegar hasta uno que sea como el 4 que les indico ahí, que tiene mallas más papel y los pares trenzados sin apantallamiento. Eso es un cable. Y si tiene un drain wire además, es un cable extremadamente blindado para nuestras necesidades. Y hay que nombrarlo, por lo general siempre quedan con esa sensación de como, no, es que una persona me dijo que tenía que ser cable blindado. O el fabricante del protocolo X me dijo que tenía que ser cable blindado, porque si no es cable blindado, uno tiraba un cable de 10 metros o de 15 metros, tenía ruido y empezaba a tener problemas. Yo he tirado cables de 75, 80, 90 y 100 metros, totalmente UTP, sin ningún tipo de blindaje y no he tenido ningún problema. Y pasando por al lado de cables de corriente, pasando por al lado de cables de audio, pasando por al lado de mangueras trifásicas, y como les digo, no he tenido ningún problema. Por supuesto, uno se queda más tranquilo si es que existe las mallas o las protecciones, pero a lo que voy es, si tú ya tienes un super cable con mallas, con protecciones y con todas estas tecnologías habidas y por haber, pero estás conectando estos cables a dos dispositivos que no tienen una conexión metálica en sus conectores RJ45 de chasis, no tienen una conexión metálica para poder cerrar el circuito de las mallas de tierra de estos cables y finalmente llevarlas a tierra y botar los ruidos a tierra que se puedan haber interferido en este cable. El cable no te sirve de nada que tenga malla. O sea, es como voy a ocupar un cable XLR con 3 conductores para que sea balanceado y aparte tenga malla de tierra. Entonces ahí estoy súper seguro. Pero en las consolas, los pines de tierra los voy a cortar, los voy a levantar. Entonces, ¿de qué te sirvió la malla del cable? De nada. Pasa lo mismo con los cables de red. Yo muchas veces veo pacheras en las empresas donde tienen ahí sus switches, algún tipo de patch panel de cables de red. Y todos dicen, no, es que me dijeron que tenían que ser cables con blindaje porque si no esto no funcionaba, etcétera. Y después tú ves los patch panel y tienen puros CAT, conectores CAT RJ45 de plástico. Entonces conectan su super cable blindado a un conector de plástico donde no están drenando esos cables de tierra a ninguna tierra en definitiva. Entonces hasta ahí llega la muy buena inmunidad al ruido que pueda tener ese cable. Entonces, como les digo, entiendan de qué se trata
y no se queden con que un protocolo o una persona, un personaje les dijo que tenían que tener un cable blindado porque si no, no les iba a funcionar. Y casi no me llamen por teléfono después porque si no ocupaste el cable blindado, entonces es culpa tuya. Y después ves a esos mismos personajes poniendo sus cables en equipos que ni siquiera tienen conectores de chasis RJ45 que estén haciendo esa conexión o esa puesta a tierra. Entonces, nada, es algo que hay que reconocer y entender también. Ninguno de los 8 pines de conexión del conector lleva o drena a tierra, por si acaso. O sea, es el chasis. Y de hecho, déjenme revisar. Ahí lo pueden ver. Fíjense en ese de ahí. Ese conector de chasis, si ustedes se dan cuenta, en el borde del RJ45 hembra tiene 2 trocitos de metal. Y esos continúan hacia adentro. Bueno, el que está aquí también lo tiene, ahí lo pueden ver más de frente. Esas patitas de metal que van hacia adentro, donde ustedes conectan el conector metálico también RJ45, hace conexión a esa parte metálica y ese cable, por supuesto, va conectado por dentro. En el caso de una pachera, por ejemplo, la pachera se conecta con un cable de tierra al bus bar de tierra que tenga tu rack o tu conexión o tu equipo si estás diseñando un hardware. Entonces es importante reconocer eso, ¿ok? Para terminar con cables vamos a ver fibra óptica bastante rápido. No vamos a entrar mucho en detalle en fibra óptica porque la fibra óptica es en sí un tema, no es complejo ni difícil de entender, pero para entender todos sus parámetros, todas sus especificaciones, necesitamos tener una sesión prácticamente solo para hablar de fibra óptica. Entonces vamos a hacer una pequeña introducción en virtud del tiempo de lo que es la fibra óptica. Si quieren entrar más en detalle, déjenme sus comentarios. Podemos preparar una sesión que sea específica o dejamos como un extra a este curso o a estas sesiones dejamos un extra que hable más de fibra óptica y quizás recomendaciones y un poco podríamos quizás conversar un poco de la transición de ocupar cables de red a ocupar cables de fibra óptica si es que realmente es tan difícil o no. Pero como les digo, la fibra óptica es un tema en sí bastante extenso, pero hay ciertas cosas que podemos identificar ya y quedarnos con eso. Y como les digo, son cosas bien puntuales, pero que sí empiezan a despejar algunas dudas o algunas cosas que uno pueda leer cuando está viendo algún protocolo, algún equipamiento de audio para red de audio digital. Como decíamos, cable de cobre, distancias de 100 metros, eso es lo que las especificaciones nos dicen. Si necesito llegar a más de 100 metros o tengo tendidos mayores de mayor distancia, me tengo que pasar a fibra óptica. En fibra óptica hay 2 grandes familias, así como habíamos cables de cobre multifilar, unifilar o multifilar. En la fibra óptica también tenemos 2 grandes familias. La fibra óptica monomodo, o en inglés viene de single mode, y la fibra óptica multimodo o multimode en inglés. La diferencia entre las dos, de forma bien simple, es en la fibra monomodo, la fibra óptica es un hilo de vidrio, es un conductor de vidrio, piénsenlo de esa manera. Es vidrios con una cierta característica, pero es vidrio finalmente, es como un pelito de vidrio. E incluso es tan delgada como un pelo, como un cabello humano, incluso menos yo diría. Es efectivamente un pelito de vidrio. En el caso de la fibra monomodo, cuando tú transmites, aquí no estás transmitiendo corriente ni voltaje, estás transmitiendo luz. Cuando tú transmites luz por este pelito de vidrio, en una fibra monomodo, la luz viaja en el eje del núcleo de este pelito de fibra y este pelito de fibra se recubre con una protección que se llama cladding, que lo que hace este cladding, aparte de proteger el vidrio, que es muy delicado, lo que hace este cladding o esta protección al núcleo es no permitir que la luz se escape del núcleo. O sea, si estuviera el vidrio solo, la luz al entrar al núcleo podría reflejar o refractar
en alguna curva del cable, por ejemplo, y escaparse hacia afuera por el vidrio. Entonces, por eso, para proteger este vidrio y además para no permitir que eso suceda, se pone este cladding al núcleo y cuando ahora entra la luz queda atrapada adentro de finalmente este hilo de vidrio. En la fibra monomodo, esta luz que viaja por este núcleo de vidrio no va a rebotar contra el cladding, por lo tanto va a ir paralela al eje de la fibra y es una luz que tiene un solo camino que recorre dentro de esta fibra óptica de principio a fin. No hay reflexiones dentro del cladding, solamente es un haz de luz que viaja continuo por el eje de la fibra. En el caso de la multimodo, la luz, si bien va por el núcleo de la fibra también, pero la luz sí se permite que se refleje contra las paredes internas del núcleo, o sea, va finalmente contra el cladding. Y cuando esta luz rebota, genera distintos caminos o distintas reflexiones. Entonces ya no hay solo un haz de luz que viaja por el eje, sino que va al haz de luz y además todas sus reflexiones dentro del cable. Entonces por eso se dice que en la fibra multimodo, la fibra sigue varios caminos dentro del cable. En cambio en la fibra monomodo, la luz va por un solo camino o va paralela al eje del núcleo. ¿Ok? Dos maneras en cómo se transmite la luz dentro de un pelito de vidrio. Tienen sus ventajas, sus desventajas. Básicamente, el construir un cable de fibra óptica monomodo solía ser caro. Bueno, hasta el día de hoy técnicamente es un poquito más caro que construir el de multimodo, pero antiguamente era caro, por lo tanto la fibra monomodo era más cara y los transmisores, o sea, finalmente quien emite la luz que se inyecta a este cable de fibra óptica, y eso tiene que ver con que el núcleo de la fibra óptica monomodo era mucho más chiquitito en comparación al multimodo. Los transmisores tenían que ser mucho más precisos, por lo tanto eran más caros. O sea, todo lo que tenía que ver con monomodo era más caro. En cambio, en multimodo, núcleo más grueso de fibra, por lo tanto el transmisor no necesariamente tenía que ser tan preciso, más fácil de construir, era todo más barato. ¿Qué ventaja tenía la monomodo? Que la monomodo tiene, como no hay reflexiones dentro del camino del viaje de la luz, hay menos pérdida, los cables podían ser más largos, y esa era la gran ventaja del monomodo. Ya vamos a ver las distancias, pero efectivamente, claro, o sea, con un cable multimodo tú decías, bueno, es que voy a llegar a 300 metros, 300 metros, pero es que yo necesito llegar a 4 kilómetros o a 10 kilómetros. Entonces, esas son las distancias que hablamos cuando vemos fibra óptica para redes propiamente tal. Estamos hablando de kilómetros, 10 kilómetros, 40 kilómetros en el caso del monomodo. Una fibra de 150 metros o 200 metros muchas veces cuando hablamos en redes es como un chiste, es como ¿para qué tan poquito? ¿Ok? Esas son las dos fibras que existen, monomodo, multimodo. Y ahí al lado les puse, como lo ven ahí en la pantalla, hay ciertas nomenclaturas. Si es que ustedes relacionados con el audio ya se metieron alguna vez a trabajar con un cable de fibra óptica, probablemente trabajaron con un cable como este. Este es un cable, esto es una fibra óptica multimodo OM3 y con conectores SC. Y como el cable de cobre tenía 8 hilos, conductores, dos de esos hilos o dos de esos conductores de cobre recibían información y dos se ocupaban para enviar información. En el caso de las fibras también, una de estos conectores es un núcleo de fibra óptica, o sea, ahí hay un hilo de fibra óptica o un pelo de fibra óptica, como se dice. Con uno yo voy a transmitir información y con el otro hilo o con el otro pelo yo voy a recibir información. Entonces finalmente este cable que es dúplex, o sea que es capaz de enviar y recibir información, finalmente son dos fibras ópticas conectorizadas o terminadas al final, cada una con su conector. Este cable, por ejemplo, un cable fibra óptica multimodo OM3 con conectores SC, es el típico cable que ustedes suelen buscar o que ustedes encuentran para o que necesitan para una conexión MADI por fibra óptica. Y si ya han trabajado con algún equipo MADI con fibra óptica, probablemente el fabricante les dijo, sí, necesitas un cable fibra óptica
con conectores SC y como lo dice ahí en la columna de nomenclatura de 62.5 por 125 o de 50 por slash 125 micrómetros, que es la unidad de medida que está escrita ahí. Eso tiene que ver, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, con el ancho del núcleo versus el CADIN, pero quizás ya se han encontrado esa nomenclatura, si es que han visto algo de equipamiento MADI, por ejemplo, por fibra óptica. Y por último, en cuanto a nomenclatura, así como existen categorizaciones de cable en cobre, CAT5, CAT6, CAT7, CAT5E, todas las que hemos conversado, también en fibra óptica existen categorizaciones. Para multimodo, OM1, OM2, OM3, OM4, incluso ahora OM5, ¿ok? Eso es fibra óptica multimodo. Y en el caso de la monomodo, OS1 y OS2, ¿ok? Para los que ya quieran leer un poco más en profundidad y quizás les guste el tema de la fibra óptica, realmente las OM1, M2, M3, OM4 en multimodo son especificaciones bastante distintas. Cambia la forma de construir el vidrio prácticamente para el cable. Por ejemplo, la OM3 y la OM4 son vidrios de altísima calidad que están optimizados para transmisores que ya son para láser, como los que se ocupan en las fibras monomodo, etcétera, etcétera. Entonces son especificaciones en donde fue mejorando el vidrio propiamente tal, o la construcción del vidrio. En monomodo, la OS1 y la OS2 prácticamente se refieren a, esos estándares se refieren a la forma en que se construye el cable, cómo se protegen los pelitos de fibra óptica, qué recubrimiento tienen, etcétera. Y se requirió algo más que la OS1 y se creó esta OS2 porque ya para distancias muy largas y para llegar a velocidades o tasas de ancho de banda muy grandes, el cable tenía que tener una cierta forma de construcción, que se ejercía menos presión sobre las fibras ópticas y se permitían ciertas características para, como les digo, transmitir altas velocidades a largas distancias. Pero en el caso de las multimodos, esas OM son mejoras cada vez más, como las vimos como los CAT, o sea, cada vez que se necesitaba mayor velocidad, se mejoraba el medio de transmisión, en este caso el vidrio, y en el caso del monomodo, la OS1 es el gran estándar y probablemente a distancias muy grandes, como de 40 kilómetros, o a velocidades muy grandes, como de 40 o 100 gigas, veas que vas a necesitar una fibra OS2 en el caso de monomodo. Por lo general vas a trabajar con un cable que es OS1. Y para los que estudian redes, probablemente dicen, está diciendo todo algo que es incorrecto, porque el OS1 tiene que ver con que es un cable tight buffer versus el OS2, que es un loose tube buffer. Pero como les digo, esa es lo que necesitamos saber nosotros como ingenieros de audio para entender cuando empezamos a relacionarnos con estos cables ahora de fibra óptica. Pero si entramos en el meollo del asunto específicamente, hay todo un mundo que podemos estudiar. Como les digo, si quieren entrar full en detalle, me comentan y hacemos algún tipo de sesión más específica en cuanto a fibra óptica. Un ejemplo muy simple, lo vamos a ver muy rápido, esa nomenclatura del 62.5/125 es, en el caso de las multimodo, por ejemplo, ven 62.5, que es el diámetro del núcleo de la fibra óptica, o sea, el diámetro del pelito de vidrio, y el 125 es el diámetro que tiene el CADIN, o esta, que yo les decía, esta protección que se le pone al pelito de vidrio para que la luz no se escape, para que la luz no se escape, en palabras simples, para modificar las propiedades reflectantes del núcleo también, y tiene muchas otras funciones, pero palabras simples, para que la luz no se escape y para darle protección a este pelito de vidrio que es muy sensible. Entonces tú pones este CADIN y ya le das ciertas características a este núcleo, lo proteges, y aparte, por sobre este núcleo CADIN protector, viene un segundo protector que le llaman el buffer. Y ese buffer es variable. Hay buffer de
En el caso, por ejemplo, de cables de fibra óptica de este estilo para hacer patch internos dentro de equipamiento o de bandejas de conexión, este buffer es de 900 micrómetros, por ejemplo. Entonces, en este cablecito tan delgado hay un buffer externo de 900 micrómetros. Si yo lo pelo, llego muchas veces incluso pelo este 900 micrómetros, llego a un buffer, a un primer buffer de 250 micrómetros, después llego a un segundo buffer, o ya pelo ese buffer de 250, llego al CADIN de 125 micrómetros y después termino llegando al núcleo probablemente. Entonces, ¿cómo se construye el cable básicamente? Y esas nomenclaturas vienen de ahí. 62.5, ancho del núcleo, diámetro del núcleo versus diámetro del CADIN. Las multimodo o M3 o M4, por ejemplo, el núcleo es más pequeño. En el caso de ya haya 50 micrómetros el núcleo, el mismo CADIN 125. Y en el caso de la monomodo, fíjense que el núcleo por lo general es de 9 micrómetros, o sea, mucho más pequeño que en el caso de un multimodo. ¿Ok? Entonces, de ahí viene esa especificación. Como les digo, probablemente los que hayan trabajado con algún equipo MADI por fibra óptica ya hayan visto que el fabricante les dice: necesitas un cable de fibra de 62.5 125 o de 50 125, y eso ya te indica si es o M1, M2, M3 o M4, y ya entiendes que es multimodo, etc. ¿Okay? Por si alguna vez hayan visto ese tipo de nomenclatura en los cables de fibra óptica. Y como les digo, si entramos mucho en detalle en lo que son los cables, van a ver muchos tipos distintos de fibras ópticas, algunas que están estandarizadas, otras que se pueden fabricar a pedido. Finalmente, lo que se estandariza es como les digo, el núcleo de fibra. Lo que se estandariza es la forma de construir el vidrio, cómo se protege el vidrio. Se estandariza el tipo de conector. En este caso, lo que ustedes están viendo es un conector LC, por ejemplo. Se estandarizan todas esas secciones, pero también se estandarizan las cubiertas exteriores que tiene el cable, etcétera, 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 etcétera. ¿Okay? Entonces, en fibra óptica, así como en cables, cuando hablábamos del apantallamiento, por ejemplo, en el caso de los cables de cobre, aquí hay muchas variaciones en sí. El cable completo de fibra óptica tiene mallas de protección, hay algunos que tienen un tubo de acero para proteger esto versus aplastamiento. Hay algunos que tienen un gel, que está todo bañado por un gel adentro, que eso permite que sean inmunes al agua, por si tú entierras este cable directamente en la tierra, o incluso si lo necesitas pasar por bajo agua, directo contacto con el agua. Entonces hay muchos tipos de especificaciones, cables que le llaman que cumplen normas militares, etcétera. Entonces hay todo un mundo de cables de fibra óptica que al comienzo suele ser un poquitito complejo de entender, pero no es tan difícil, ¿ok? Eso, no es tan difícil. No vamos a entrar más en detalle. Como les digo, si quieren conocer bien de fibra óptica, podemos hacer un apartado o un extra que se dedique específicamente a esto. Y lo que sí debiesen reconocer es esa tabla que está ahí, que son distancias versus las distintas velocidades. Tenemos expuesto 1 giga y 10 gigas. Hay fibra óptica, por supuesto, que funciona en 100 megas también, como hacia abajo de 1 giga. Y tenemos, por supuesto, de 40 a 100 gigas. Y a medida que se va aumentando la velocidad, van saliendo las soluciones para mayor velocidad. Pero en las fibras ópticas es importante que reconozcan de esa tabla los valores que están en negrita, que son esos 850 nanómetros, 1300 nanómetros, 1310 nanómetros, 1550 nanómetros. Esas son las longitudes de onda. Lo que viaja por un cable de fibra óptica, acuérdense que es luz. La luz es una onda, por lo tanto tiene una longitud de onda. O yo puedo enviar una luz en distintas longitudes de onda. Si ven los distintos modos en multimodo, como lo ven ahí en la tabla, tienen que, por ejemplo, en el estándar OM1, si querían transmitir 1 gigabit o el estándar Ethernet 1 gigabit con una longitud de onda de 850 nanómetros, la distancia, y estas son distancias mínimas por lo general. Si tú construyes la fibra óptica con muy buen control de calidad,
Si tienes un transmisor más potente que los que el estándar exige, puedes llegar a distancias un poquitito mayores, pero por lo general lo que se habla son las de las distancias mínimas que el estándar debe ser capaz de lograr. Y ahí lo máximo que seas capaz de lograr ya es un poco prueba y error en cuanto a la calidad de tu equipo. Pero para la OM1, 850 nanómetros, llegas en el caso de 1 giga, mínimo tienes que hacer 275 metros. Si lo ven en el caso de la OM2 y vamos bajando por la columna, el OM2 ya es un mejor vidrio, llegas a 550, OM3 llegas a 800 metros y OM4 llegas a 880 metros. Entonces, si se fijan, en multimodo las distancias mínimas parten de los 275 metros con el cable más simple, llamémoslo así, o el más antiguo, la especificación más antigua. Ahora lo que se ocupa por lo general es OM3, y si encuentras un buen valor en un OM4, es ideal tirar OM4 porque ya quedas cubierto para el futuro, pero la fibra que se suele utilizar en nuestro mundo de redes de audio digital es OM3, y para 1 giga te das cuenta que puedes tirar 800 metros en esa longitud de onda, en 850 nanómetros. Si ves la longitud de onda de 1300 nanómetros, que por lo general la más utilizada en switches o equipos de fibra óptica de costo moderado o de bajo costo, ves que puedes prácticamente, o sea, en todos los estándares sacas 550 metros. Entonces, es interesante el ver que ya con un multimodo, que técnicamente es la que llegaba a menos distancia, estamos hablando de distancias bien interesantes para nuestro tipo de utilización. Y si ves hacia abajo, las fibras monomodo, estamos hablando de 5 kilómetros en el caso de 1 gigabit, y en caso de 10 gigas, si nos cambiamos de longitud de onda, estamos hablando de 10 kilómetros, incluso podemos sacar 40 kilómetros. O sea, la monomodo es súper interesante desde el punto de vista de muchos, muchos, muchos metros o kilómetros que necesites cablear, ¿ok? Como les decía yo en lo particular, por el costo de las cosas acá en Chile o ya del equipamiento que yo compro del extranjero, así como decidí por un tipo de cable de red, que es el que ocupo en el caso de la fibra óptica, la próxima clase, cuando ya veamos hubs, switches, routers como hardware de red, vamos a tocar un poco el tema del PoE que estábamos conversando, y también vamos a tocar el tema de finalmente los conversores o los conectores de fibra desde el punto de vista del hardware. O sea, si yo rápidamente les muestro, eh, por ejemplo, esto es un módulo SFP, que ya lo vamos a reconocer en la próxima sesión, pero esto básicamente es un conversor que se le conecta a un switch y lo habilitas para que se pueda conectar, que ahí se pueda conectar un cable de fibra óptica. Entonces, todo lo que es el costo ya de las fibras propiamente tal, de los cables, de esos tipos de conversores, de los switches, de toda la infraestructura que tiene que ver con fibra, ya el trabajar en multimodo o en monomodo, por lo menos para mí, donde yo compro las cosas, no una diferencia de costos muy grande. Eh, Eso que la fibra monomodo era más cara que la multimodo, depende de qué fabricante, depende de qué tipo de fibra. Entonces, como les digo, en mi caso particular, yo estoy ocupando todo en monomodo, que se supone que tenía que ser más cara, pero no es tan así. Em, y me permite hacer ciertas cosas. El monomodo, estar por supuesto totalmente cubierto para cualquier distancia que necesite tirar. En el diseño hasta de una red compleja de audio digital, mis tendidos más grandes que he tirado para algo funcional, comercial si le quieren llamar, fueron cerca de los 400 metros, que fue la unión de dos edificios, que era una fibra que incluso ya estaba pasada y yo simplemente me adosé a ella. Pero era monomodo, por supuesto. Entonces, como les digo, con monomodo estoy cubierto por todos lados con respecto a la distancia, y con la fibra monomodo y con las marcas de equipamiento que yo ocupo, hago ciertas cosas interesantes como, em, por ejemplo, esta es solamente la chaqueta externa, pero esta es una chaqueta externa de un cable de fibra óptica que yo ocupo. Si ustedes ven ese cable, bueno, está en la chaqueta externa, hay una protección, hay una protección plástica que no permite que el cable se aplaste,
pero dentro de este cable lo que había era una malla de Kevlar que simplemente estaba protegiendo por tracción a todos las fibras ópticas que van por dentro, que son fibras ópticas de 900 micrómetros como esta, pero dentro de ese cable van 6 de estos pelos. Entonces finalmente es un puro cable, pero por el cual adentro van 6 cables de fibra óptica monomodo. Y con el tipo de conversores que yo ocupo en los switches, cada uno de esos cables de fibra óptica puede enviar y recibir información al mismo tiempo. O sea, no era como el otro cable que les mostré, que una fibra enviaba y una fibra recibía, sino que con una tecnología monomodo tengo 6 pelos en ese cable y por cada cable yo envío y recibo, porque finalmente envío por una longitud de onda particular y recibo por otra longitud de onda. Entonces yo tomé la decisión de armar mi infraestructura de redes en monomodo. Por costos no consideré que irme a multimodo iba a ser necesariamente más barato. Tiene que ver mucho, como les digo, con la marca de fibra, con la marca de switches, con la marca de conversores, de todo lo que involucra el fibra óptica o el implementar fibra óptica. Entonces, como les decía, yo me fui por el lado de la monomodo. Prácticamente utilizo todo en monomodo y tengo solamente un par de cosas en multimodo, como cables, con cables patch cables que se llaman, que son como el cable que les mostraba antes. La industria le llama patch cable a esto, como un cable que ya viene preconectorizado y terminado. Esto es un cable, me parece que de 5 metros, duplex, o sea, son dos fibras con conectores SC a ambos extremos. O sea, esto le llaman un patch cable, que es por lo general el mismo concepto en audio, es el cable de patch o el cable cortito que tú tienes para hacer las interconexiones en tu patch. Entonces, tengo ese tipo de cables en multimodo, eh, para conexiones de equipo MAVI o para estar preparado por si alguien llega a, a implementar algo a una red que yo tenga diseñada y funcionando, en el caso de un festival, por ejemplo, y llega algún artista o alguna producción con algo que o traían equipo y les falló la fibra y justo necesitaban un cable X, y ahí yo ando con algunas soluciones en multimodo también, pero como les digo, por lo general todo lo que yo ya hago lo hago en monomodo en ese sentido. ¿Ok? Eh, Conectores, los conectores más comunes, hay muchísimos otros, pero los conectores más comunes que se van a encontrar: el LC, que ya lo vimos del cablecito; el SC, lo mismo, y que lo vimos del otro cable; y el FC y el ST son conectores que ya tienen un seguro, son bastante utilizados en el mundo del broadcast sobre todo. Eh, Esos conectores son clásicos en las cámaras, por ejemplo, que cámaras que tienen salida de fibra óptica. Tienen, como le digo, el FC tiene una rosca, y el caso del otro conector tiene una bayoneta. El ST es como una bayoneta y tiene un seguro. El LC y el SC también tienen ese seguro, pero las carcasas son plásticas. En el caso del FC y el ST son metálicas. Entonces tienen también sus ventajas sus ventajas y sus desventajas, pero esos son los 4 conectores de fibra óptica más utilizados en redes, básicamente, o el tipo de redes que nosotros vamos a ocupar. Y así como lo veíamos con los conectores Ethercon para los cables UTP, en la fibra óptica también hay soluciones comerciales para proteger estas conexiones. El conector de la izquierda es el famoso conector Optical Con de Neutric. En ese caso es un Optical Con dúo para 2 fibras o dos hilos de fibra. En el caso del Optical Con Quad es para 4 fibras ópticas. Y por ejemplo, si ustedes ven ese Optical Con en el de chasis, ven que tiene como 2 cuadraditos ahí. Esos son 2 conexiones LC, como el conector que hemos estado viendo, el que vimos antes. Entonces tú a ese Optical Con de chasis le podrías conectar un cable LC directamente, o le puedes conectar el volante Optical Con, que es un conector súper robusto, que lo único que hace es proteger a este conector que va por dentro. Si tú desarmas un Optical Con, te vas a encontrar, si es dúo, con 2 conectores LC adentro, o si es quad, con 4 de estos conectores LC adentro. Pero no es nada más que un protector para el cable de fibra óptica y para un conector LC. O sea, lo mismo que veíamos con los Ethercon, es una capucha.
Pero en la fibra óptica aparecen ya conectores propiamente tal reconocidos por la industria que le llaman grado militar o tienen alguna terminología. El conector de al centro, por ejemplo, es el famoso HMA o es un conector Expanded Beam, como se llama. Por ejemplo, ese conector tiene la gracia que tiene unos lentes que van en la punta de un cable de fibra óptica, le llamamos férula. La férula del cable de fibra óptica en el conector es cerámica, es una férula de cerámica, o sea, es una punta de cerámica. Estos conectores hay distintas maneras de ponerlo, hay conectores rápidos, hay conectores que hay que pasar la fibra, se pegan con un epoxi especial, se lija la férula de una cierta manera para que la conexión de esta férula con el transmisor o el receptor sea de la mejor manera y no tenga pérdida, etc. Pero estas férulas, al ser pequeñas, muchas veces el alineamiento entre receptor y transmisor tiene que ser tan preciso que puede haber una pequeña diferencia que ya genere algo de pérdida en esa conexión. El Expanded Beam lo que busca, o ese conector HMA, le ponen un lente al frente a la férula para que la conexión entre dos conectores HMA, aunque haya discordancia o estén un poco sucios, al haber un lente que pasa de una férula pequeñita, expande con un lente el haz de luz, hay más espacio con el que trabajar en esta conexión, no es tan delicado el alineamiento y después finalmente se vuelve a achicar hacia el otro lado. Entonces viene la señal, se expande, la recibe un conector expandido y finalmente se vuelve a achicar hacia internamente el cable y a la fibra óptica. Entonces ese es un conector de fibra óptica aceptado dentro de la industria de cableado, por ejemplo. No sé qué empresa, siempre se me olvida el nombre, pero hay una empresa que lo patentó y distintos fabricantes lo construyen, como el cable HMA o Expanded Beam. Digico, por ejemplo, ocupa ese tipo de conector para sus consolas, para sus stage boxes, para su interconexión con fibra, por ejemplo. Y a mano derecha ven otro de los tantos más conectores que existen en la industria de la fibra para hacer interconexiones robustas desde el punto de vista de las industrias. Hay conectores que están protegidos contra ácidos, contra aceites, etc. O sea, conectores robustos desde el punto de vista industrial. ¿Okay? Eso es el mundo de los cables y de las conexiones dentro de redes. Y vimos en el detalle preciso que nosotros necesitábamos ver para tener un buen entendimiento y una buena comprensión en lo que son cables que vamos a ocupar para redes de audio digital, tanto en cobre o fibra óptica en el caso que necesitemos pasar o hacer algo con fibra óptica. Y solo como ejemplo, bueno, ya vimos las fibras ópticas, pero a mano derecha ahí ustedes tienen la parte superior, ese ya es un cable Whirlwind, le llaman el Cat-Dusa me parece, o Cat-Medusa. Ese es un cable híbrido. Lo que ustedes están viendo ahí son cables de multipar de cobre para audio común y corriente. Y hacia abajo del cable ven esa cubierta verde como neón y la azul. Son dos cables de Red Cat 6. O sea, por un mismo cable ustedes pueden fabricar un multipar que lleva dos cables de red y la cantidad de pelos de cobre que necesites. Creo que la máxima cantidad son 20 en el caso de ese cable. O sea, ese cable ya es híbrido. Y en el ejemplo que tienen abajo, ese es un diagrama de un cable que son varios pares de cables de red o varios cables UTP en realidad dentro de una sola chaqueta general, pero aparte llevan 3 conductores de cobre por los que pueden llevar corriente o otro tipo de señal. Si empiezan a buscar cables híbridos van a encontrar mucho el concepto de los cables SEMTI por la industria del video más que nada. Cables por donde viaja por fibra óptica señal de datos de las cámaras, por ejemplo. Llevan por un par de conductores de cobre, voltaje, energía para prender el tally light o la lucecita roja de la cámara que indica que está transmitiendo. Puede llevar un par de conductores de cable más para llevar control para el operador o para mostrar en los monitores
puede haber más fibra para traer una señal de vuelta, la de final de video, por ejemplo, en los monitores, y etcétera, etcétera. O sea, ya existe una cantidad de cables híbridos que tienen cobre, fibra óptica, y vaya a saber uno cuántas cosas no conoce. Pero como les digo, ya existe el concepto de los cables, de los cables híbridos que mezclan todas estas tecnologías. Eso es, amigo. La sesión no fue más corta como yo pretendía. Eh, Incluso fue un poquito más larga que la sesión anterior. Gastamos un poquitito más de 1 hora de nuestro tiempo. Vamos prácticamente para las 2 horas de nuestro tiempo. Pero eso es importante tener una buena base, un buen entendimiento en lo que son los cables, porque en definitiva por ahí partimos. Cada vez que empezamos a implementar una red de audio digital o empezamos a introducirnos en el mundo de las redes, el conectarte con tu computadora, tus amplificadores para poder monitorearlos, el conectarnos a la consola para controlarla de forma remota o para bajar los snapshots o las escenas o X motivo, en algún momento ya nos empezamos a relacionar con redes en el mundo del audio. Si queremos llegar, por supuesto, a redes de audio digital, bueno, entonces con mayor razón, pero en algún momento nos empezamos a involucrar con esto de las redes y lo primero que tocamos son los cables. Y lo primero que nos sucede es que vamos a comprar un cable y nos preguntan, bueno, pero CAT, ¿cuánto? ¿CAT 5, CAT 5E, CAT 6? No tenemos idea. O si nos toca entrar a hablar de fibra óptica, monomodo, multimodo, y no tenemos idea. O qué tipo de conector quieres y no tenemos idea, etcétera, etcétera. Entonces, es importante gastar un poco de tiempo en entrar en la profundidad, como siempre digo, hasta donde necesitamos, pero tener estas bases para ya empezar a relacionarnos de mejor manera. Y aquí estamos cubriendo, como les dije en un comienzo, la capa 1 del modelo OSI, donde estamos en la capa de física de la conexión propiamente tal. Ya desde el próximo video vamos a empezar a escalar en el modelo OSI y se empieza a poner la conversación un poco más interesante porque ya en la próxima sesión nos vamos a meter en hardware propiamente tal. Vamos a hablar de hubs, de switches y de routers, específicamente como 3 hardware de red que hay que reconocer y bueno, sus características y ya vamos a ver un poquitito de criterios sobre todo en switches, por ejemplo, de qué switch es el que yo debiese implementar por una red o cuál me conviene, etcétera. Entonces, como les digo, ya con esto cubrimos todas las bases de los cables, que es lo primero que nos vamos a encontrar al relacionarnos con estos temas. Y ya desde la próxima sesión empezamos a escalar en este modelo OSI y empezamos ya a meternos más de lleno, primero en hardware y después ya directamente en esos famosos temas de direcciones IP, direcciones MAC, DHCP y gateway y todo lo que quizás ya han escuchado a la hora de configurar algún equipo o de relacionarse con esto. Así que nada, amigos, feliz de haber gastado 1 hora y 42 minutos de su tiempo, de que hayamos gastado 1 hora y 42 minutos de nuestro tiempo. Y nuevamente, feliz por los comentarios. Un agrado de que estos videos les estén gustando. Era necesario, así que feliz de crearles este contenido y de compartirlo, bueno, en este caso a través de YouTube, pero eso, básicamente, qué bueno que han tenido una buena aceptación y sigan dejándome sus comentarios en YouTube o en las redes sociales o mándenme sus mensajes privados para ver si vamos bien, si quieren ver algo más en específico, como siempre los digo, o si seguimos adelante y estamos haciendo bien la pega. Así que gracias nuevamente, suscríbanse al canal, avísenlo a sus amigos, creemos comunidad de esto y nos vemos en el próximo video, como les digo, donde vamos a ver hardware de red específicamente. Buenas noches.